¿Qué significa momento? Bueno, el momento se define como la masa por la velocidad. Y lo puedes ver aquí. El momento es la masa por la velocidad. ¿Y por qué nos importa el momento? Bueno, porque si tenemos un sistema que no tiene una fuerza externa neta en ese sistema, entonces el momento se conservará. En otras palabras, si nos fijamos en el momento total que tenemos inicialmente, bueno, pues este va a ser igual al momento total que tengamos al final. Así que el momento será conservativo si no hay fuerzas externas netas. Y bueno, el momento es un vector, lo que significa que tiene componentes. El momento total se dirigirá en dirección de la velocidad total, que es esta de aquí. Pero el momento en cada dirección puede o no conservarse. En otras palabras, si no hay una fuerza neta en la dirección X, eso quiere decir que el momento en dirección X será conservativo. Y de igual manera, si vemos que no hay una fuerza neta en dirección Y, eso va a decir que el momento en dirección Y va a ser conservativo. Y ya que el momento es m veces v, entonces las unidades van a ser kilogramos por metros sobre segundo. Así que, ¿cómo se ve un problema que involucra el momento? Dos bloques de masas 3m y m se dirigen uno hacia el otro, deslizándose sobre una superficie sin fricción con velocidades de 2v y 5v, respectivamente, y permanecen juntas. ¿En qué dirección las dos masas se deslizarán a través del suelo sin fricción? Recuerda, el suelo no tenía fricción después de la colisión. Muy bien, para averiguarlo podemos preguntarnos inicialmente en qué dirección está el momento total del sistema. Y como el momento va a ser conservativo, ese tendrá que estar en la dirección del momento final. Así que veamos qué es lo que pasa con este de aquí. Este de aquí tiene un momento de 3m. Vamos a multiplicar su masa por su velocidad, que es 2v. Entonces, en este caso, el momento de este primer bloque va a ser de 6 veces mv. Muy bien, ahora fijémonos qué es lo que pasa con este segundo bloque. Este segundo bloque tiene como masa a m y lo vamos a multiplicar por su velocidad. Pero no olvides que esta velocidad va a ser negativa. Recuerda que es negativa porque va en dirección contraria. Y como el momento es un vector, no puedes olvidar los signos negativos. Por lo tanto, vas a tener esta masa multiplicada por menos 5v, lo cual nos va a dar un momento de menos 5 veces mv. Muy bien. Así que el momento inicial del sistema, este de aquí, va a ser igual a más 6 mv más menos 5 mv, lo cual me da mv positivo. Eso quiere decir que el momento inicialmente está hacia la derecha, lo que significa que después de la colisión, el momento también debe de estar hacia la derecha. Y la única forma en la que eso puede suceder es si estas dos masas están unidas. Es decir, si el total de la masa combinada también se mueve hacia la derecha. Impulso. El impulso es igual a la cantidad de fuerza ejercida en el objeto o en el sistema multiplicado por el tiempo durante el cual la fuerza ha actuado. Y lo podemos ver justo aquí. Si nos fijamos en el impulso, es lo mismo que la fuerza que multiplica a una diferencia de tiempo, es decir, el tiempo durante el cual se ha aplicado esta fuerza. Y también lo podemos ver por acá. Si nos fijamos, el impulso neto va a ser igual a la fuerza neta que aplicamos durante un cierto periodo de tiempo. Y esto también va a ser el cambio en el momento de ese sistema o de ese objeto. En otras palabras, si esta masa tiene un momento inicial y bueno,
termina con un cierto momento final, entonces puedo decir que el cambio en el momento de esta masa, es decir, el momento final menos el momento inicial, va a ser lo mismo que el impulso neto. Que por cierto, esto va a ser lo mismo que la fuerza neta que se va a aplicar a esta masa que multiplica al cambio en el tiempo en el cual aplicamos esta fuerza. Y bueno, como el impulso es un cambio en el momento y el momento es un vector, entonces podemos decir que el impulso también es un vector. Así que puede ser positivo o negativo. Y las unidades son las mismas que el momento, las cuales son kilogramos por metro sobre segundo, o también lo podemos ver de la siguiente manera. Lo podemos ver como una fuerza por un cierto tiempo. Por lo tanto, también pueden ser newtons por segundo. Y si quieres ver un problema que involucra el impulso, entonces podemos ver el siguiente. Pregunta de ejemplo. Una pelota de masa m está moviéndose inicialmente a la derecha hacia un muro con una velocidad de 2v, como se ve a continuación. Aquí lo tenemos. La pelota retrocede del muro con una velocidad de v. Esto es importante. ¿Cuál es la magnitud del impulso en la pelota de parte del muro? Bueno, pues recordemos que el impulso es exactamente lo mismo que el cambio en el momento. Y esto va a ser igual al momento final, menos el momento inicial. Así que esto va a ser igual y primero vamos a fijarnos en el momento final. ¿Qué es lo que pasa justo aquí? El momento final, si observas, va a ser igual a la masa, la cual es m, por la velocidad. Pero la velocidad va hacia la izquierda, va en contra de la velocidad inicial, por lo tanto tiene un signo negativo. Eso quiere decir que el momento final va a ser igual de menos mv. Recuerda, hay que tener cuidado con los signos. Entonces aquí me va a quedar menos mv. Y a esto habrá que quitarle el momento inicial. Así que vamos a fijarnos qué es lo que pasa aquí. Y si observas, es la masa por la velocidad es positiva y me va a quedar 2 veces mv. Entonces, puedo decir que el impulso va a ser igual a menos 3 veces mv. Eso quiere decir que el impulso neto va a dirigirse a la misma dirección que la fuerza neta. En este caso, este muro ejerce una fuerza hacia la izquierda, por eso tenemos este signo negativo y el impulso también tiene este signo negativo y tenemos una magnitud de 3 mv. Así que mi respuesta es 3 mv. Ahora, si ves el impulso como el área en la gráfica de fuerza contra tiempo, la primera cosa que deberías de pensar es que el área debajo de esa gráfica será igual al impulso sobre el objeto. Así que si graficas la fuerza de algún objeto como una función del tiempo, como tenemos justo aquí, el área bajo la curva será igual al impulso. Solo que ten cuidado, ya que el área bajo la curva por arriba del eje del tiempo va a tener un impulso positivo, ya que si nos fijamos en el área que está entre el eje del tiempo y la función fuerza, y estamos por abajo del eje del tiempo, entonces vamos a tener un impulso negativo, porque observa que nos estamos tomando una fuerza negativa. Y si te preguntas por qué nos interesa ver al área bajo la curva como el impulso, la respuesta es porque si podemos encontrar el área, esto va a ser igual al impulso. Y si podemos encontrar el impulso neto en un objeto, eso también nos dará el cambio en el momento de ese objeto, lo que significa que podríamos averiguar el cambio de la velocidad en un objeto. Y si ahora te preguntas cómo se ve un problema que involucra el impulso visto como el área bajo la curva, un cohete de juguete de 2 kilogramos de masa se dirige inicialmente a la derecha con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Se ejerce una fuerza en dirección horizontal sobre el cohete como se muestra en la siguiente gráfica. ¿Cuál es la velocidad del cohete en el instante de t igual a 10 segundos? Es decir, justo en este instante de aquí. Para resolverlo, vamos a averiguar el área bajo la curva. Así que me voy a fijar en el área bajo la curva que tenemos justo aquí, esta que tenemos aquí,
la cual recuerda va a contar como área positiva, y si nos fijamos por acá en este otro triángulo, vamos a observar que esta área de aquí va a contar como negativa. Así que esta de aquí es positiva, esta área es negativa, por lo tanto se anulan entre sí. Y la única área de la que debemos preocuparnos es el área entre los 8 y los 10 segundos. Y esto va a terminar siendo un área negativa, ya que la altura de este rectángulo que tengo aquí es de menos 30. Nos lo dicen justo aquí. Por otra parte, el ancho de este rectángulo es de 2 segundos. Y entonces esto nos va a dar un impulso de menos 60 newtons segundo. Así que si el impulso es de menos 60 newtons por segundo, eso va a ser exactamente lo mismo que el cambio en el momento, lo cual es igual al momento final menos el momento inicial. Ahora bien, podemos calcular cuánto es el momento inicial. El momento inicial va a ser igual a la masa, que es 2 kilogramos, nos lo dicen justo aquí, que multiplica a la velocidad final, que es 10 metros sobre segundo, que multiplica a 10 metros sobre segundo. Es decir, el momento inicial va a ser igual a 20 kilogramos metros sobre segundo. Así que si usamos esta información, me va a quedar que menos 60 newtons por segundo es igual al momento final menos 20 a la velocidad final. Y si de aquí despejamos al momento final, voy a llegar que el momento final va a ser igual a menos 60 newtons por segundo más 20 kilogramos metros sobre segundo, lo cual es lo mismo que menos 40 kilogramos metros sobre segundo. Ahora bien, para encontrar la velocidad final, esta va a ser igual a esta cantidad que tengo aquí, menos 40 kilogramos metros sobre segundo. Y lo vamos a dividir entre la masa. La masa eran 2 kilogramos, así que los kilogramos se eliminan y me va a quedar menos 20 metros sobre segundo. Eso nos da la respuesta correcta. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una colisión elástica y una inelástica? Bueno, que si tenemos una colisión elástica, entonces la energía cinética total se conserva. Eso durante la colisión. Es decir, que si tenemos la colisión de una esfera con un cubo y nos fijamos en la energía que tiene la esfera y a eso le sumamos la energía cinética del cubo, entonces esto tiene que ser igual a la energía cinética que tiene la esfera más la energía cinética que tiene el cubo, pero después de la colisión. Es decir, la energía cinética total se conserva. La suma de las energías iniciales tiene que ser igual a la suma de las energías finales. Eso en una colisión elástica. Ojo, ten cuidado, no es suficiente que los dos objetos reboten entre sí. Si los dos objetos rebotan, la energía cinética podría no conservarse. Solamente cuando la energía cinética se conserva es que hablamos de una colisión elástica. En el otro caso, para una colisión inelástica, la energía cinética no se conserva. En otras palabras, la energía cinética inicial del sistema no es igual a la energía cinética final del sistema. ¿Y qué pasa con esa energía? En la mayoría de los casos se convierte en energía térmica. Bien, las masas pueden rebotar durante la colisión inelástica, pero si permanecen juntas en el momento del choque, entonces hablamos de una colisión inelástica perfecta. Y es que esta colisión va a transformar la mayor energía cinética en energía térmica cuando los dos objetos permanecen juntos. Es una señal segura de que esta colisión es definitivamente inelástica. Ahora, ¿cómo se ve un problema que involucre colisiones inelásticas y elásticas?
Dos bloques de masa 2m y m se dirigen uno hacia el otro deslizándose sobre una superficie sin fricción con velocidades de 4v y 6v respectivamente. Después de la colisión, el de masa 2m está en reposo y el de masa m tiene una velocidad de 2v hacia la derecha. La colisión fue elástica o inelástica. Ahora, es posible que rápidamente quieras decir que estos dos objetos rebotan entre sí y por lo tanto hablamos de una colisión elástica. Pero ten cuidado, eso no forzosamente es cierto. Si la colisión es elástica, entonces los dos objetos van a rebotar. Pero ojo, que los objetos reboten no significa que la colisión es elástica. En otras palabras, rebotar es una condición necesaria, pero no suficiente para que la colisión sea elástica. Si realmente quieres saber si la colisión fue elástica, debes determinar si la energía cinética total se conservó o no se conservó. La velocidad de esta masa de 2m baja, lo que quiere decir que la energía está bajando. Pero no solo eso, también la velocidad de la masa m está bajando. Eso quiere decir que la energía también está bajando en esta masa de m. Así que la energía cinética de ambas masas baja. Entonces, la energía cinética final va a ser menor que la energía cinética inicial, lo que significa que como la energía cinética no se conservó, la colisión tiene que ser inelástica. Ojo, y ten cuidado, porque aunque la energía cinética no se conserva, el momento inicial es igual al momento final, lo que quiere decir que el momento sí se está conservando. De hecho, el momento se conserva para ambos tipos de colisiones, para la colisión elástica y para la colisión inelástica. En lo que nos tenemos que fijar es en la energía cinética, y si la energía cinética no se conserva, estamos hablando de una colisión inelástica. Bien, ahora, ¿cómo trabajas con colisiones en 2D? Bueno, el momento será conservado para cada dirección en la que no hay impulso neto. Eso quiere decir que si no hay impulso neto en ambas direcciones, entonces el momento en ambas direcciones se conserva. En otras palabras, si no hay una fuerza neta externa en dirección X, entonces el momento total X se va a conservar, será constante. Y de igual manera, si no hay una fuerza neta externa en dirección Y, entonces el momento en la dirección Y se va a conservar. Y lo podemos ver aquí. Si empezamos con la colisión de dos partículas y vemos que el momento inicial en dirección X en estas dos esferas se conserva, eso quiere decir que al final el momento en esas dos direcciones, este más este, debe de ser igual al momento inicial, al momento con el que empezamos. Esto si no hay un impulso neto en esa dirección. Y de igual manera, si nos fijamos en el momento en dirección Y, que, bueno, en este caso no hay, se va a conservar si la suma de los dos momentos en Y es exactamente igual al momento en Y inicial. Si la suma de estos dos se conserva, y claro, esto si no hay un impulso neto en esta dirección. Y ahora, ¿cómo se ve un problema de todo esto? Una esfera de metal de masa m está viajando horizontalmente con una velocidad de 5 metros sobre segundo, cuando colisiona con una esfera idéntica de masa m, pero que estaba en reposo. Después de la colisión, la esfera original tiene componentes de velocidad v de x 4 metros sobre segundo, v de y 3 metros sobre segundo. ¿Cuáles son las componentes de velocidad de la otra esfera después de la colisión? Lo que vamos a suponer es que no hay fuerzas externas netas en las direcciones X o Y. Entonces el momento se va a conservar para cada dirección. Ahora bien, ya que la masa es la misma para estos dos, la masa es la misma, eso quiere decir que podemos fijarnos en las componentes de la velocidad original
ya que si iniciamos con una velocidad en x de 5 metros sobre segundo, tenemos que terminar también con una velocidad en x de 5 metros sobre segundo. Por lo tanto, aquí tenemos que tener 1 metro sobre segundo. Muy bien, y de igual manera para la velocidad en la componente y. Como empezamos sin momento en la dirección vertical, debemos terminar sin momento en dirección vertical. Así que la primera esfera tiene 3 unidades de momento verticalmente después de la colisión. Eso significa que la segunda esfera debe de tener 3 unidades de momento verticalmente, pero hacia abajo. Esto después de la colisión. Y entonces, si nos fijamos, vemos que la opción correcta es la D. ¿Qué es el centro de masa? El centro de masa de un objeto o sistema es el punto donde el objeto se equilibra. El centro de masa también es el punto sobre el cual actúa la gravedad. Y bueno, se puede calcular con esta fórmula que tengo aquí, en la cual vamos a multiplicar la masa por el desplazamiento o la distancia que hay de la masa desde el punto x igual a 0, nuestro punto de referencia. Y si no tienes ese punto de referencia, es importante que tú lo establezcas, porque a partir de ahí va a ser el punto en donde x sea igual a 0. Nota, para posiciones a la izquierda del punto de referencia, estas contarán como posiciones negativas. Ahora bien, cuando termines de calcular toda esta suma de la masa por las distancias que hay al punto de referencia, vas a dividir todo esto entre la masa total, que simplemente es la suma de todas las masas. Y esto nos va a dar un número. Ese número es el centro de masa. Y el centro de masa tendrá unidades de metros. Eso es muy importante ya que es una ubicación, la ubicación donde el sistema u objeto se equilibraría y la ubicación donde todo el centro de gravedad está actuando. Por eso aquí dice que es el punto donde actúa la gravedad. Además, es muy importante recordar que el centro de masa no se va a acelerar excepto que haya una fuerza externa en el sistema. En otras palabras, el centro de masa de un sistema siempre obedece la primera ley de Newton. Es decir, que si el centro de masa estuviera por aquí, vamos a ponerlo, este es mi centro de masa, este centro de masa va a seguir aquí aunque estas masas se estén moviendo, aunque haya fuerzas en estas masas entre sí. El centro de masa va a permanecer en el mismo sitio, excepto que haya una fuerza externa que mueva a este centro de masa. Y si el centro de masa estuviera inicialmente moviéndose hacia algún lugar, supongamos que este centro de masa se está moviendo con una cierta velocidad hacia la derecha, va a mantenerse moviendo con esa velocidad a la derecha, incluso si las masas se están moviendo en diferentes direcciones hasta que haya una fuerza externa neta. Y bueno, ¿cómo se ve un problema que involucra el centro de masa? Un auto de control remoto de masa M está colocado en reposo en una tabla de madera de masa M, en la posición que se muestra a continuación. En esta posición que tengo aquí, aquí está mi auto. Muy bien. Después dice, hay fricción entre el auto y la tabla, pero no entre la tabla y el hielo, sobre el cual está colocado la tabla. Así que aquí dice, no hay fricción entre la tabla y el hielo. El auto de control remoto se enciende y luego se apaga. ¿Cuál es la posible posición final del auto? ¿Y la tabla? Ahora, ya que el auto está en reposo y la tabla también está en reposo, eso significa que el centro de masa en este sistema está también en reposo. Y ya que no hay ninguna fuerza neta externa al sistema, el centro de masa tendrá que permanecer en el mismo sitio. Bien, la masa del auto está justo en el valor de 3 y si observas el centro de esta tabla está en el valor de 5. Por lo tanto, el centro de masa está aquí, en el valor de 4. Aquí tenemos a nuestro centro de masa. Y ahora lo que vamos a buscar es cuál de todos estos diagramas que tenemos aquí tiene su centro de masa igual en el valor de 4. Así que vamos a verlo. Vamos a ver primero la opción A. Aquí el auto está en el valor de 3
Y si observas, el centro de la tabla también está en el valor de 3. Por lo tanto, aquí tenemos el centro de masa de la opción A. Y eso quiere decir que esto no puede estar correcto, ya que el centro de masa no se puede mover. Eso porque no hubo fuerzas externas en nuestro sistema. Entonces, el centro de masa, que comenzó en reposo aquí, tiene que mantenerse en reposo. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el inciso B. Si observas, en el inciso B tenemos al auto en 4 y al centro de la tabla en 3, lo que me da un valor justo aquí del centro de masa. Pero otra vez, no estamos en 4, por lo tanto, no es la opción B. Así que vamos a revisar qué es lo que pasa con la opción C. Tenemos al auto en el valor de 6 y al centro de la tabla en el valor de 4, lo que me da un centro de masa aquí en el valor de 5. Pero de nuevo no estamos en 4, así que no es la opción C. Y vamos a ver por último la opción D. Si observas, el auto está en 5, muy bien, y el centro de la tabla está en 3, lo que me da un centro de masa en 4, que es justo lo que estábamos buscando. Así que mi opción correcta es D, de lujo.